serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Bierman. Bienvenidos a la Embajada de las Naciones Unidas por Israel, uno de los lugares más proféticos sobre la tierra. Un lugar que está demostrando el cumplimiento profético de Zacarías 2, desde el versículo 11 al 13 en las Biblias. Dice la palabra que en aquel día muchas naciones se unirán a Yahvé y serán su pueblo. El día ese que se llama aquel día es el día en que Yahvé posea a Judá como su porción en la tierra santa. Judá es el pueblo judío. Y cuando Él escoja de nuevo a Jerusalén, a Jerusalén. Todo el capítulo de Zacarías 2 se trata de la restauración de Israel y de la restauración de Jerusalén y la promesa de juicio a las naciones que han despojado a Israel. Y después de decir que Israel es la niña de sus ojos y que aquel que despoja a Israel será despojado, hay una promesa maravillosa para las naciones de la tierra, donde dice muchas naciones se unirán a Yahvé en aquel día. O sea que hay esperanza para las naciones que se arrepienten. Hay esperanza para las naciones que se unen a Yahvé en aquel día, el día siendo el día en que Él posea a Judá de nuevo como su porción en la tierra santa y de nuevo Él escoja a Jerusalén. Hoy sabemos que después de 2000 años de exilio, el pueblo de Israel está de vuelta en su tierra. Sabemos también que Jerusalén es la capital de Israel, que fue establecida por el rey David hace 3000 años atrás. Sabemos que aparte de los Estados Unidos de América, que el 14 de mayo del año 2018 decidieron oponerse a las Naciones Unidas y establecer su embajada en Jerusalén, tal como corresponde, para honrar a Israel, al Dios de Israel. Uno no puede poner una embajada en otra ciudad, sino la capital. Me imagino que aquellos que son de Ecuador sabrán que sería una afrenta muy grande en contra de la soberanía del Ecuador, si es que, por ejemplo, Israel decidiera no poner la embajada en Quito, sino ponerla en vez de eso en Guayaquil, e incluso en Cuenca. Sería para Ecuador eso una ofensa muy terrible. Pero en este momento, por ejemplo, el Ecuador tiene su embajada en Tel Aviv y no en Jerusalén. Esto quiere decir de que aquellos miembros de las Naciones Unidas por Israel del Ecuador tienen un trabajo para hacer para poder ¿qué? Impactar e influenciar iglesia y gobierno para que se empiece a honrar a Israel, comenzando con la embajada del Ecuador en Jerusalén. De acuerdo a la palabra, este tipo de situaciones que no solamente le pasa al Ecuador, sino en este momento tenemos a dos más países que están siendo representados hoy en la embajada, que es el Perú y también México. Sabemos que tampoco el Perú ni México tiene la embajada en Jerusalén, sino que la tienen en Tel Aviv. Y eso también es una afrenta muy grande a la soberanía de Israel. Por lo tanto, aquellos miembros de las Naciones Unidas del Perú y de México tienen un trabajo a hacer con iglesia y con gobierno. ¿Para qué? Para influenciar, para reeducar,
para que se pueda traspasar la embajada a Jerusalén y de esa forma reconocer la soberanía del Estado de Israel y la nación de Israel, el pueblo judío, de nuevo en su tierra. Esta es la situación en la cual nosotros abrimos la embajada de las Naciones Unidas por Israel. De hecho, cuando la embajada se abrió, la embajada se dedicó unos meses después que la embajada de Estados Unidos fue puesta en Jerusalén. Pero las Naciones Unidas por Israel como organización fue dedicada sobre los montes de Jerusalén en el Sukkot, la fiesta de las cabañas del 2017, antes que Estados Unidos mueva su embajada a Jerusalén. Las Naciones Unidas por Israel ya habían estado batallando en Estados Unidos y en diferentes lugares para impactar y hacer lo que yo llamo una reeducación global de todas las naciones de la tierra, lo que comprende Israel y en lo que comprende Jerusalén y también lo que comprende el evangelio verdadero que viene desde Sion y no desde Roma o Babilonia a las naciones de la tierra. El tour me ha causado un impacto grande en mi vida. Me voy llena de curiosidad, de ganas de volver. He tenido una enseñanza práctica, lugar por lugar, los días que hemos pasado aquí en Israel. Lo que más me impactó de este tour es el lugar de Mar de Galilea, porque yo tenía un concepto como océano cuando estudiaba la Biblia. Entonces cuando vi con más claridad, eso me impactó. Imaginaba que Yeshua estuvo por ahí. Les invito al tour, que vengan, que es muy bonito, que cambia vidas. A mí me cambió. Y ahora regresemos a Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Biermann. Por lo tanto, esta embajada es una embajada de brecha. ¿Por qué de brecha? Porque aquellos que tenemos miembros y especialmente delegados de sus naciones en las Naciones Unidas por Israel tienen aquí su bandera. Yo me imagino que ya han reconocido que la bandera de México se encuentra acá, que la bandera de Ecuador se encuentra acá, que la bandera de Perú se encuentra acá, porque tenemos miembros y en 2 casos ya también delegados de las Naciones Unidas por Israel y por lo tanto hemos puesto las banderas aquí como si fuera su embajada a las puertas de Jerusalén. ¿Por qué digo que esto es de brecha? Es de brecha hasta que su embajada se mueva a Jerusalén, pero no es solamente por eso, es porque sucede de que esta embajada está a la brecha para que tu nación se transforme en nación oveja, de nación cabrito a nación oveja. No se va a terminar el retorno de las naciones con mover la embajada, eso no es suficiente. Tenemos mucho más trabajo que hacer. El mover la embajada a Jerusalén es solamente el punto número 1 del retorno, pero hay muchos más puntos del retorno en el cual ustedes van a empezar a aprender, especialmente aquellos que han pasado la escuela bíblica Ajimap, escuela de avivamiento global israelí mesiánica, apostólica, profética, de los cuales tenemos estudiantes que hoy se estarán graduando aquí en la embajada. ¿Y qué mejor lugar para graduarse de la escuela bíblica sino en la embajada de las Naciones Unidas por Israel? Pues la escuela bíblica enseña a los estudiantes a ser como Ruth a Naomí, a ser como Ruth fue para Naomí, también para el pueblo de Israel de hoy. Porque la escuela Ajimap enseña a los estudiantes que Israel es la madre de las naciones y que hay que aprender a honrarla y que el evangelio viene desde Sion, que la Torá sale desde Jerusalén. Por lo tanto, ¿qué mejor lugar para poder graduarlos a todos ustedes sino aquí, en la embajada de las Naciones Unidas por Israel? Yo doy un llamamiento global. No solamente aquellos que están sentados acá, pero aquellos que me estarán viendo también por televisión. Doy un llamamiento global para que todos aquellos que tienen realmente fe
en el Mesías judío Yeshua. Aquellos que realmente han creído en ese Mesías que nace en Belén, que se cría en Nazaret, que predica en todo Israel, que es crucificado en Jerusalén y derrama su sangre para la salvación del judío y del gentil. Doy llamado a todos aquellos que se consideran hijos del Dios de Israel a través del Mesías israelí judío Yeshua, el león de la tribu de Judá, que se unan a las Naciones Unidas por Israel y empiezan a batallar para que tu nación se transforme de nación cabrito a nación oveja, al implementar política bíblica en tu nación. Hoy la política es antibíblica. La política de las Naciones Unidas es antibíblica. Nosotros no somos un cuerpo político, somos un cuerpo de educación. Nuestro llamado es a reeducar globalmente las naciones, y el mejor equipamiento que tenemos para esa reeducación es la escuela Ahimap. Y por lo tanto hoy estamos muy orgullosos y contentos de reconocer a aquellos que han estudiado y que han también hecho sus tareas, que han hecho sus resúmenes, sus libros, que han pasado todos los requisitos para poder graduarse hoy. Quiero decirles también a este grupo particular de graduados de la escuela Ahimap que ustedes se están graduando en el tiempo de Shavuot. Aunque Shavuot se terminó ayer por la noche, estamos en el tiempo de Shavuot, en el cual siempre se lee el libro de Ruth, porque Ruth llega a Belén durante el tiempo del final de la cosecha de la cebada y del trigo, y por lo tanto, entonces probablemente sus bodas con Boaz fue durante el tiempo de Shavuot. Y entonces ustedes están graduándose aquí bajo ese libro, el libro de Ruth. Y Ruth le dice a Naomi, después que Naomi le dice, vete, devuélvete a tu pueblo, devuélvete a tus dioses, yo no tengo nada para darte. Y Ruth le dice, no me pidas que te deje. Qué palabras más poderosas. No me pidas que te deje. ¿Te imaginas que yo te diga en este momento, vete de aquí, yo no te quiero ver? Y tú en vez de ofenderte, dices, pero apóstol Dominica, no me pidas que te deje. No, vete de vuelta a tu cristianismo normal, vete de vuelta a tus naciones, vete de vuelta a la teología de reemplazo, vete de vuelta a tu familia, ya déjame, yo no tengo nada para darte. Y tú te agarras de mí, y en este caso del tzitzit, del borde del manto, y dices, no me pidas que te deje. Eso es exactamente lo que pasa con Ruth y Naomi. Y ella entonces le hace un voto fenomenal, un voto de vida y un voto de muerte. Donde tú vivas, yo viviré, donde tú te mueras, ahí moriré. Tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. Y después un voto de automaldición, que Elohim y Yahvé me haga esto y peor, si es que yo no cumplo con las palabras que yo te di. Un compromiso fiero que obtiene un resultado fenomenal. El resultado fenomenal fue que Ruth, siendo una moabita maldita, de 10 generaciones de maldición, en Deuteronomio 23, versículo 3, porque los moabitas no ayudaron a Israel en el desierto, por 10 generaciones tenían maldición. Esa moabita cambia el destino personal y quizás el destino de otros más en su nación, pero seguramente que cambia su destino personal, que ella es la única gentil mujer, aparte de 2 otras mujeres más que están mencionadas, y cada una de ellas fueron gentiles que ayudaron al pueblo de Israel en algo. Una de ellas fue Rahab en Jericó, que le ayudó a los espías cuando llegaron y los escondió, y por lo tanto al protegerlos, ella heredó pacto con Israel y con el Dios de Israel.
Entonces está en el linaje de Judá, y está en el linaje del rey David, y está en el linaje de Yeshua, el Mesías judío. Pero Ruth es la abuela del rey David, porque ella se casa con el príncipe de Belén, Boaz, y ella se transforma en la abuela del rey David, y en la tatarabuela también de Yeshua HaMashiach, el Mesías judío. ¿Te imaginas tú que ese compromiso, ese voto feroz que ella hizo, un voto de vida o de muerte, le ganó un lugar de honra que ni siquiera tienen mujeres judías, que en el libro de Mateo capítulo 1 están mencionadas solamente 3 mujeres, todos los restos son varones, porque de acuerdo a la sangre, siempre entonces la sangre o la herencia y los genes también van de padre a hijo, a nieto, a bisnieto. Entonces siempre se mencionan los padres, no se mencionan las madres. Generalmente en toda la Biblia no van a ver las madres mencionadas. Hoy la medicina reconoce que si tú quieres saber de quién es el hijo, le haces un examen de sangre y se sabe inmediatamente quién es el padre de ese hijo. Conocido en la medicina. Pero esto antes de la ciencia, en la Torá, ya se reconocía porque era la sabiduría de Yahvé. Entonces eran los padres que están mencionados en Mateo 1, donde está la genealogía de Yeshua. Pero hay 3 mujeres mencionadas allí, y las 3 son gentiles, porque fueron mujeres que estuvieron dispuestas a poner sus vidas para enriquecer, bendecir, proteger y batallar por el pueblo de Israel. Esa es la llave de Abraham. La llave de Abraham es cuando tú bendices al pueblo de Israel, la bendición nunca se apartará incluso de todas tus generaciones. Porque el Padre dice que hasta 1000 generaciones Él bendecirá a aquellos que realmente le aman. Y aquellos que realmente le aman no tienen otra que también amar su pueblo, el pueblo de Israel. Y Génesis 12:3 es esa llave. Ustedes se están graduando bajo la Megilat Ruth, el libro de Ruth. Se están graduando bajo Génesis 12:3, la llave de Abraham. Se están graduando bajo Zacarías 2:11 al 13, cuando muchas naciones se unirán a Yahvé en ese día. Por lo tanto, ustedes son el primer ciclo de escuela Ahimab que se gradúa en la embajada. Todos los otros ciclos de escuela de Ahimab que se han graduado en Israel se han graduado en un hotel. Ustedes son los primeros y hasta ahora los únicos que son graduados en la embajada de las Naciones Unidas por Israel. Eso representa unas primicias. Y eso le demuestra como Romanos 8:28, hablando de lo que hablamos ayer, funciona muy bien para todas las guaguas, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Yahvé. Entonces Él tenía algo mejor, ¿verdad? Él tenía algo mejor. Shalom, mi invitación, soy el pastor Marcelo Corral, a que realice la escuela Ahimab. Pastores que están en búsqueda de las raíces hebreas, no vaya a buscar en donde no está el alimento verdadero. La arzobispo Dominica Bierman, con conocimiento judía, mesiánica desde Israel, ha elaborado este curso. Le invito a realizar el curso. No permita que esas raíces que están apareciendo en este momento vaya a su congregación. Algo limpio, puro, para que su iglesia, su congregación, reciba el avivamiento del tiempo final. Haga este curso y va a ver la gloria del Eterno en su iglesia, en su congregación, en su pueblo, en su vida. Le invito a realizar este curso desde Israel a todas las naciones del mundo. Yo estudié en la escuela Ahimab, muy importante para mi vida porque pude conocer las raíces hebreas del Evangelio. Cambió mi vida en cuanto a los principios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le doy gracias a Dios y les invito pues a que participen de este curso que podemos estudiar todos. Y
ahora regresemos a Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Bierman. Pero yo quiero decirle a las guaguas que ustedes ya no son guaguas. Ustedes son primeramente varón y mujeres de Elohim, valientes, que van a caminar en una madurez espiritual única, en la cual muchas generaciones no han podido caminar. Ustedes van a caminar con el carácter de Yeshua HaMashiach. No porque sean perfectos, pero porque han optado por caminar en la verdad. Y Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por lo tanto, ustedes van a poder caminar en la verdad. Ustedes también están cumpliendo el mandato muy poderoso y especial de Zacarías 8:23. En Zacarías 8:23 dice que 10 personas de los diferentes lenguajes de las naciones se asirán del borde del manto de un judío, diciendo, iremos contigo porque sabemos que Elohim está contigo. Al estudiar la escuela Ahimath, ustedes se han nacido del borde del manto de Yeshua, el Mesías judío, a través de un apóstol judía de tiempo final del siglo XXI. Esa soy yo. Tal como el apóstol Pablo lo fue en el siglo I, Yahvé no ha terminado con los apóstoles judíos, ahora tenemos también en el siglo XXI. Nosotros somos los servidores de todos, de hecho. Por eso hasta Pablo decía que el apóstol siempre es último en la procesión, el que sirve a todos. Y por lo tanto yo he estado con mi esposo, el rabino Baruch, sirviendo a todas las naciones de la tierra ya por casi 30 años. Más de 50 naciones, cientos de ciudades. Y ustedes que están aquí saben, porque todos los que están aquí me han visto en un tiempo u otro, en su país, en su nación, en su ciudad. Y otros que no me han visto, por lo menos saben porque se han venido con alguien que me ha visto en su nación. O sea que están cumpliendo los graduados de Ahimath hoy el asirse del borde del manto de un judío diciendo, vamos a ir con ustedes porque sabemos que Yahvé, que Elohim, está con ustedes. Esto también es un asunto de Ruth. Esto también es un asunto de milagros. ¿Por qué? Porque dice en Malaquías 4, que es el capítulo de tiempo final, en donde dice, recuérdense de la Torá de Moisés, y yo enviaré a Elías el profeta, a Eliau Hanaví, Elías el profeta, y él restaurará el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, para que yo no hiera la tierra con maldición. Bueno, amados, los padres de la iglesia, los padres de las naciones, es el pueblo de Israel, es el pueblo judío. De allí sale la Torá, de allí sale el Evangelio, de allí salen los apóstoles, de aquí sale la salvación. Y yo representando al pueblo judío, fundadora de la escuela Ahimath y de las Naciones Unidas por Israel, representando al pueblo judío, básicamente estamos cumpliendo la profecía de Malaquías 4, porque yo represento a los padres y yo ya hace muchos años, más de 30, casi, 31 años desde que yo me salvé, pero casi 30 años en el ministerio, he estado volcando mi corazón para la salvación y para la redención de la iglesia y de las naciones de la tierra. Entonces ya se ha volcado el corazón de los padres hacia ustedes y ahora su respuesta es el corazón de los hijos a los padres, para que él no hiera la tierra con maldición y lo único que tengamos serían naciones cabritos y no naciones ovejas, tal como habla Yeshua en Mateo 25:32, cuando dice que en aquel tiempo todas las naciones vendrán enfrente de su trono, no Israel. Esto le está diciendo a los discípulos judíos. Las naciones gentiles vendrán enfrente de su trono y él las separará como los cabritos a las ovejas. Los cabritos irán a la izquierda, que quiere decir a condenación eterna. Las ovejas a la derecha, que quiere decir vida eterna. Y dice entonces, ¿de qué depende eso? Dice, porque yo estuve en la cárcel y me visitaste.
porque yo estuve enfermo y me visitaste, porque yo estuve sin comida y sin bebida y me diste de comer y de beber, porque yo estaba desnudo y me vestiste. Y le preguntaron a Yeshua en Mateo 25, ¿y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel y te visitamos? ¿Y cuándo estuviste entonces en diferentes lugares como enfermo y te vinimos a visitar? Y él dijo, cuando tú lo hiciste, está hablando ahora a las naciones, a los gentiles, y le dice, en cuanto tú lo hiciste al más pequeño de estos mis hermanos, y estos mis hermanos eran esos hermanos judíos que estaban al lado de Yeshua, lo que tú hiciste lo más pequeño, al más pequeño de estos mis hermanos, tú lo hiciste por mí. Entonces, de acuerdo a eso, de cómo se han comportado las naciones con el pueblo judío cuando estaba, por ejemplo, desnudo en el Holocausto, en la Shoah. Ustedes han llegado aquí de visitar el Museo del Holocausto, el Museo de la Shoah. Me imagino que la visita fue muy, pero muy impactante. Entonces, imagínate que Yeshua está en medio de todas esas fotos de destrucción, de cadáveres, de humillación, de pueblo judío, de niños, zapatitos pequeñitos de niños, pelos, maletas, gafas. Imagínate que Yeshua esté allí diciendo, como tú trataste al más pequeño de estos mis hermanos, así me has tratado a mí. Este mensaje del apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Fuego Santo en Israel. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La Escuela de Avivamiento Global Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética, llamada la Escuela Gimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único, porque te libera completamente de la teología de reemplazo de toda clase de esquemas religiosos y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del Evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Shema, Perú, que se está graduando. Bueno, gracias. ¿Es verdad lo que dije? ¡Amén! Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.